Ya está, estábamos viendo hormonas y estábamos viendo el sistema endocrino, y habíamos dicho también que este sistema endocrino tenía como función correlacionar a todo el organismo mediante estas sustancias mm, producidas, digamos, con este objetivo. Y habíamos dicho también que existía como una clasificación antes del endocrino, de dos sistemas más cercanos, más próximos, que eran el sistema autocrino y el paracrino, siendo el autocrino un sistema donde la célula produce una sustancia y esa sustancia actúa sobre sí misma, y en el paracrino, donde la célula produce una sustancia y esta sustancia actúa sobre el vecindario tisular. ¿Ya está? Y dentro de esos ejemplos clásicos, habíamos dicho que probablemente podían ser los factores de crecimiento, los ejemplos más clásicos, que funcionaban en este sentido como si fueran hormonas comunes y silvestres, ¿ya? Pero no entraban al sistema endocrino. Otra cosa que habíamos planteado eran los tipos de hormonas, y habíamos dicho que había hormonas de tipo peptídicos, otras lipídicas y otras derivadas de aminoácidos. Y hasta ahí íbamos, y habíamos entregado ejemplos de cada una de estas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que volver un par de diapositivas arriba para hablar sobre las relaciones entre el hipotálamo y la hipófisis, y luego continuar adelante el camino. Entonces voy a compartir pantalla. Esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿no? Pero la voy a volver a mirar para que podamos tener una relación más adecuada. ¿Se está viendo esa pantalla bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ya está. Entonces, fíjense, bueno, esta es una estructura clásica, un corte sagital de cabeza, cráneo, cuello, ¿verdad? Entonces, en este corte clásico, voy a poner una pluma. Nosotros vemos aquí los senos paranasales, por ejemplo, es el seno frontal, ¿verdad? Es el seno esferoidal. Estas son las conchas aquí. ¿Verdad? Esa es la concha, esa es la región particular donde se saca la muestra del COVID, ¿verdad? De forma recta, y no hacia arriba como algunos funcionarios comenzaron haciéndola. Entonces aquí en la región posterior vemos músculos, ¿verdad? De la zona posterior. Esto es el foramen magnum del cráneo, ¿verdad? O sea, esa porción, foramen magnum. Luego, de aquí hacia abajo, esto es médula espinal. Hacia arriba, esto es bulbo raquídeo. Y esta otra guatita es la protuberancia o puente. Aquí tenemos la región del mesencéfalo, ¿verdad? Y aquí no se aprecia muy bien, pero aquí aparece el acueducto de Silvio. Ya está. Esto es tálamo, ¿verdad? Esto ya son los circuitos de cavidades laterales de los ductos ventriculares. Esto es el tercer ventrículo aquí, ¿verdad? Esto es el cuarto ventrículo. Esto es cerebelo, ¿verdad? Esta es la sustancia blanca del cerebelo, qué sé yo, el árbol de la vida, en fin. Arriba tenemos la región occipital, esa es la cesura calcarina del cerebro, ¿verdad? Luego, aquí tenemos el cuerpo calloso, todo eso es cuerpo calloso. Arriba la corteza cingulada. No se aprecia bien porque hay una capa de meninge aquí encima. Esa capa de meninge es la hoz, ¿verdad? La hoz del cerebro, que va justamente separando ambos hemisferios cerebrales, así que no se alcanza a apreciar bien, pero ahí se ve un poquito de corteza cingulada. Ya está. Bueno, esta región que está aquí es el hipotálamo,
¿verdad? Y esta región hipotalámica conecta con esta porción que está en esta cavidad, y esta porción es la glándula hipófisis, que se divide en dos regiones, una región que va directamente conectada hacia arriba en forma nerviosa, que es la neurohipófisis, o la región posterior, y una región de un tejido distinto que proviene, por decirlo de una forma sencilla, desde el techo de la boca, que es la adenohipófisis. Y esto está asentado, ¿verdad?, en una región que tiene esa forma. Esto es una cavidad aquí, ¿verdad? Es el seno efenoidal, entonces esa región es la silla turca. En realidad la silla turca tiene una forma más o menos así, con pequeñas variaciones entre un ser humano y otro. Ya está. Bien, ya está. Por lo tanto, eso es más o menos el cuadro general que me interesa para ubicar anatómicamente la hipófisis y sus regiones aledañas, que creo que es importante siempre tenerlas en cuenta para una terapista ocupacional. Es esencial siempre tener el cerebro en mira. La siguiente, entonces, el hipotálamo como tal, ¿verdad? Es una región que tiene, ¿verdad?, funciones cruzadas, neurovegetativas, neuroendocrínicas, límbicas y ópticas. ¿Y por qué se dice eso? Porque aquí particularmente, ¿verdad?, inmediatamente en esta región decusa, no cruza, decusa, ¿verdad?, el quiasma óptico. ¿Qué significa decusar? Significa que algunas fibras que provienen de un lado de la retina van por ese lado, luego las otras fibras que van en la otra retina van por el otro lado, y entonces las fibras de esta retina cruzan en ese sentido, y las fibras de esta retina cruzan en sentido opuesto. Entonces, en el fondo, esto es el nervio óptico, esto es el quiasma óptico, y esto es el tracto óptico, ¿ya? Muy importante tener en cuenta. Entonces, a este fenómeno se le llama decusación. Decusación porque algunas fibras cruzan, pero otras fibras van por el mismo lado. Las fibras que van por el mismo lado se les llama fibras ipsilaterales, y las fibras que van por el lado contrario se llaman fibras contralaterales. Entonces, resulta que estas fibras del nervio óptico, que pasan hasta el tracto óptico, algunas fibras terminan aquí, arriba, en el hipotálamo, en una región llamada SCN, Suprachiasmatic Nucleus, núcleo supraquiasmático. Y este núcleo supraquiasmático, ¿verdad?, está asociado a una serie de funciones, entre ellas las funciones del ciclo circadiano. Este núcleo supraquiasmático tira una vía nerviosa hasta el primer ganglio cervical. Desde aquí una neurona parte por detrás y llega hasta la región de la glándula pineal, que está aquí aproximadamente, no se ve muy bien en el corte, y la glándula pineal entonces produce la hormona llamada melatonina. Entonces el hipotálamo es parte del circuito llamado retino hipotalámico, que regula entonces los ciclos en el supraquiasmático para la producción de melatonina en la glándula pineal. Ok, luego límbico, porque muchas de las cosas a nivel de emociones, las emociones en el cerebro todas siempre se sienten en la corteza prefrontal, pero se comienzan a gatillar desde una perspectiva mucho más básica, mucho más basal, y esta perspectiva más básica y más basal es precisamente la región donde está la amígdala, el hipocampo y el circuito de la corteza cingulada. Entonces resulta que desde esa perspectiva las emociones gatillan en el hipotálamo algunos fenómenos descendentes también. Por ejemplo, el hipotálamo puede gatillar indirectamente el vómito, producto de una emoción determinada, o la alteración del apetito, etc. Mismamente,
se relaciona esto con lo neuroendocrino en realidad. Son prácticamente una misma forma de ver el mundo, solo que la parte neuroendocrina la ve desde la perspectiva de neurohormonas, o sea, moléculas que están moviéndose ahí en el vecindario del sistema nervioso y provocando mecanismos de regulación. Y entonces dentro de lo neuroendocrino empiezan a participar los neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores no solamente juegan un papel en la sinapsis, como es clásico de entender, sino que también los neurotransmisores participan en este juego neuroendocrino. ¿Ya? Y neurovegetativo precisamente porque desde esta región del hipotálamo hay una serie de fenómenos en el organismo que pueden ser modificados y regulados o pueden ser alterados de alguna manera por el hipotálamo, tales como el apetito, la regulación de los núcleos después del tronco encefálico sobre la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la modulación del nervio vago, pero en forma indirecta, etc. Ya está. Eso es el hipotálamo. Entonces el hipotálamo está ubicado en esta región. Todo esto que estoy dibujando es hipotálamo. Y el hipotálamo, ¿verdad?, se conecta posteriormente con la neurohipófisis en forma directa. Entonces ustedes ven aquí la neurohipófisis, siempre en inglés se dice pituitaria posterior, pero nosotros sabemos que pituitaria es hipófisis, y esto es la adenohipófisis o hipófisis anterior, y hay una porción esquiva que algunos anatomistas no lo consideran un verdadero lóbulo y otros sí, que se denomina hipófisis intermedia. Está ubicada entre ambas, ¿verdad? También se le llama pars anterior al adeno, pars intermedia y pars posterior. Pars es como parte. Luego el hipotálamo, ¿verdad?, tiene 12 núcleos, y esos 12 núcleos están ubicados en 4 regiones distintas. La región preóptica, la región supraóptica, la región tuberal y la región mamilar. Preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar. Entonces, estos núcleos hipotalámicos, todos actúan sobre la glándula hipófisis mediante un mecanismo muy interesante, que voy a mencionar enseguida. Aquí hay otra perspectiva de la familia de núcleos, entonces, preópticos, supraópticos, tuberales, mamilares. Ya está. Aquí preóptico el 1, supraóptico el 2, tuberal la región 3 y mamilar la región 4. Bien. Esto siempre mirado desde, esto es lo anterior, ¿verdad?, lo frontal, y esto es lo posterior occipital. Muy bien. En una perspectiva tridimensional, nosotros tenemos los núcleos hipotalámicos, entonces, ¿verdad?, de frente, mostrando aquí los cuerpos mamilares, por ejemplo, preciosos, esto es el quiasma óptico, eso es el nervio óptico, ¿verdad?, y esto es el tracto óptico, y aquí el quiasma. Aquí de forma lateral, ¿verdad?, mismamente se ve el nervio óptico y el tracto óptico, y luego, si ustedes se fijan, los núcleos hipotalámicos son simétricos. Estos son los ventrículos cerebrales laterales, ¿verdad?, izquierdo y derecho. Entonces, los núcleos hipotalámicos son simétricos y por lo tanto se reparten hacia ambos hemisferios cerebrales. Esto es una técnica con tomografía y luego con tinción por densidad. Una falsa tinción que se hace en la imagen por densidad. Bueno, esta es la misma vista anterior, pero ahora ya en un esquema clásico. Esto, si no me equivoco, está tomado de la FIFI de neuroanatomía, mostrando los tractos mamilotalámicos, digamos, que van a terminar los cuerpos mamilares, y si ustedes se fijan también podemos dividir en dos, y lo único que nos queda en el medio es la eminencia media, ¿ya? Hacia los lados entonces tenemos cada tipo de núcleos hipotalámicos. El hipotálamo tiene unas conexiones locales, es decir, conexiones que en sí mismas, ¿ya?,
son dos, el tracto hipotálamo hipoficiario y el tracto túbero hipoficiario. El tracto hipotálamo hipoficiario es el tracto asociado, digamos, al tálamo y a la hipófisis en forma directa, y el tracto túbero hipoficiario, ¿verdad?, asocia el hipotálamo con el túber, con la región como está como del cuello de la hipófisis. Entonces la hipófisis es una cosa así, ¿verdad? Esta debería ser la forma correcta de dibujarla siempre, ¿ya? Así en forma separada, porque aquí en el medio, esa especie como de tejido, perdónenme un poco, quizás no es la palabra exacta, esa especie de tejido cicatrizal entre ambos, es la pars intermedia. Entonces, esta es una vía directa, ¿ya?, de neuronas que parten del hipotálamo y terminan en la región hipoficiaria, y en cambio la otra, el túbulo hipoficiario, las neuronas parten aquí y terminan en la porción del túber, y desde el túber, mediante la circulación, llegan a la adenohipófisis. Ahora, las conexiones hipotalámicas, el hipotálamo tiene conexiones aferentes extrínsecas, primeramente, o sea, regiones que vienen desde fuera y van a ingresar hacia el hipotálamo, dentro de las cuales tenemos, por supuesto, la retina hipotalámica que les mostré hace un rato, ¿verdad?, que permite relacionar el núcleo supraquiasmático y la producción de melatonina. Y un montón de más conexiones, pero hay algunas que me interesan en forma especial. Las de Fornix probablemente están asociadas a procesos de la memoria episódica y el hipotálamo, una cosa muy compleja, habría que manejarse en neuroanatomía en forma específica para definir algunas cosas ahí. El tracto de la amígdala hipotalámica, porque lo amigdaloideo hipotalámico, la amígdala, ¿verdad?, es una región que está ubicada delante del hipocampo y está asociada un poco a los fenómenos como de sellar sobre el hipocampo aquellas cosas que son agradables o desagradables para ti. Entonces, de alguna manera, el hipotálamo participa también en este proceso, porque de alguna manera las cosas agradables deben tener un sello hipotalámico. Y ese sello hipotalámico probablemente va a significar también la producción de ciertas hormonas. Y cuando ese sello hipotalámico es inadecuado, o sea, más bien significa que tu vida se puso en riesgo, se van a fabricar otras hormonas, por ejemplo, CRH para producir cortisol posteriormente. Fibras tálamo hipotalámicas, porque todas las vías ascendentes, ¿verdad?, llegan al tálamo, excepto la vía olfatoria, y entonces estas vías ascendentes necesariamente el hipotálamo tiene que enterarse de ellas. El tracto prosencefálico medial, fundamentalmente hay vías ahí dopaminérgicas, etc. El pedúnculo mamilar es muy importante, quizás en el futuro, si nos alcanza el tiempo, podemos hablar de él en sistema nervioso particularmente. Es muy importante porque el cuerpo mamilar es la terminación en el fondo del circuito hipocampal. Aquí está el hipocampo se pega una voltita así, y termina abajo en una estructura que sobresale un poquito ahí, y esa estructura es el cuerpo mamilar. Entonces, este cuerpo mamilar trae una serie de circuitería asociada al propio hipocampo, ¿ya? Entonces, este hipocampo, ya dijimos, participaba junto con la amígdala en los circuitos de la memoria episódica, entre otras cosas. Ya, y otras fibras que me interesan en forma especial, digamos, podrían ser el locus ceruleus, porque el locus ceruleus está ubicado en esta región. Voy a volver atrás un poquito. Está ubicado aquí aproximadamente. Entonces el locus ceruleus tiene una vía descendente, pero también tiene una vía ascendente. Y esta vía ascendente llega a distintas regiones de la corteza cerebral, y es una vía que libera norepinefrina, ¿ya? Y en la vía descendente tiene respuestas sobre la frecuencia cardíaca y sobre la regulación de la presión arterial, pero hacia adelante, ¿verdad?, por la corteza cerebral, permite la iniciación de ciertas emociones, permite mejorar el estado de alerta del sujeto,
y participa entonces en un sistema muy complejo, que se llama SARA, que significa Sistema de Activación Reticular Ascendente. ¿Ya está? Junto con neuroepinefrina, en el SARA participan una serie de otros neurotransmisores, por ejemplo, eh, serotonina, acetilcolina, dopamina, orexinas, histaminas. ¿Ya está? Okay. Bien. Bueno, orexina particularmente es un neuropéptido. Bien. Y en las conexiones ahora eferentes extrínsecas, o sea, que salen desde el hipotálamo, es interesante decir que hay una serie de fibras especiales, pero es interesante saber, por ejemplo, conocer esta en forma particular, las hipotálamos amigdaloideas, o sea que así como la amígdala mediante el hipocampo y tal, y los cuerpos mamilares y otros circuitos pueden modular el hipotálamo también puede a su vez retroalimentar a las amígdalas cerebrales. ¿Ya? Siempre cuando hable de amígdalas, me estoy refiriendo a las amígdalas cerebrales, no a las tónsilas. ¿Ya? Y entonces este circuito de alguna manera hace una especie de feedback eh, absolutamente neurológico. ¿Ya? Fibras autonómicas descendentes, y eso es importante, lo que les decía, digamos, estas fibras autonómicas descendentes indirectamente van a participar sobre el tronco encefálico y hacia abajo en la regulación también de procesos vegetativos, presión arterial, frecuencia cardíaca y regulación de la iniciación o el término de las etapas de la apetencia a los alimentos, por ejemplo, actividad sexual, etc. Bien. Consideraciones funcionales del hipotálamo, entonces, área de investigación sensorial de entradas y salidas motoras de alto nivel que mantienen la homeostasis al controlar el comportamiento endocrino, autonómico y somático. Está endocrino, del punto de vista hormonal, autonómico, desde el punto de vista vegetativo, y somático, fundamentalmente, desde el punto de vista más voluntario, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, ya hablamos de los núcleos hipotálmicos, ¿verdad? Que eran 4 regiones de núcleos. Ustedes pueden mirar esta tabla después. Fundamentalmente me interesa que relacionen algunos núcleos, por ejemplo, dentro de estas 4 familias de núcleos, los preópticos, supraópticos, tuberales y mamilares, ¿verdad? Por ejemplo, el núcleo paraventricular, particularmente, por ejemplo, participa en la liberación de oxitocina, ya está, y, ¿verdad? Tiene dentro de las funciones, por ejemplo, participa en el control de la saciedad, por ejemplo, entre otras cosas, tiene muchas otras funciones. El núcleo supraóptico participa en la liberación de vasopresina, ADH o ABP, y entonces tiene funciones en la respuesta de la sed, ¿verdad? Pero también en otras respuestas, en respuestas alimentarias, en respuestas de estrés, etc. La tabla es bastante, en realidad, eh, resumida en algunos aspectos. Si ustedes se fijan, estudiantes, yo siempre les dejo referencias donde ustedes pueden consultar algunas cosas importantes de las que estamos presentando las diapos con el objeto de que puedan estudiar a mayor profundidad. O sea, lo peor que pueden hacer ustedes, chicas y chicos, es eh, estudiar solamente de las diapositivas o conformarse solamente con las diapositivas. Ustedes saben que hoy día no sé, los libros de texto en general son buenos, hay muchos libros de textos digitales de excelente calidad, pero siempre es importante, por lo menos en nuestro nivel, trabajar con paper también, porque los libros están atrasados, qué sé yo, 14, 15, 20 años a veces, ¿no? Y entonces eso complica un poco a veces el foco de la información.
Bueno, en fin, por ejemplo, las regiones posteriores preópticas están asociadas a la regulación de la temperatura, ¿verdad? A la liberación de hormonas tirotrópicas, ya, particularmente TRH, ¿verdad? También están asociados a la apetencia, al incremento de la presión arterial. Ya. Fíjense que las funciones generales, por lo tanto, redondeando esto, las funciones generales del hipotálamo como estructura, ¿verdad? Bueno, la primera función en el sistema endocrino, participando en la producción de factores de liberación o directamente de hormonas para liberarlas al cuerpo. Y en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Del punto de vista vegetativo, entonces, regulación de temperatura, balance del agua, ¿verdad? Regulación cardíaca, presión arterial, actividad gastrointestinal, qué sé yo. Y en ciertas funciones generales, también conductas, enojo, cólera, conducta sexual, fight, fly and freezing, por ejemplo, atacar, correr, salir del sitio del peligro o quedarse congelado de miedo, digamos, también son conductas asociadas a las manifestaciones hipotalámicas, entre otras, ¿no? Ahora, fíjense, quiero hacer una diferencia bien importante. Por favor, entre paréntesis, si tienen preguntas, me las pueden hacer in situ, ya, con el objeto de que vayamos aclarando alguna duda, porque si no, yo hablo y hablo nomás, voy avanzando y me imagino que ustedes no tienen ningún detalle que contarme. Entonces, aquí voy a mostrar 3 ejemplos de neuronas motoras, que normalmente nosotros hablamos como de las neuronas sensitivas y las motoras. Y cuando hablamos de neuronas motoras, normalmente nos referimos solamente a aquellas neuronas que están asociadas, las motoras, asociadas a movimiento, a función muscular. Pero la verdad es que las funciones motoras no solamente se asocian a lo muscular, sino que también se asocian a otros aspectos que también se consideran motores, entre comillas. Por ejemplo, estas primeras neuronas, por ejemplo, son somáticas y envían entonces la información de la alfa motoneurona al músculo esquelético y producen contracción muscular, y esas son las clásicas motoneuronas que encontramos. Las segundas son las neuronas del sistema autonómico, es decir, del sistema neurovegetativo. Y estas motoneuronas normalmente están asociadas a un ganglio, como una pieza intermedia, como un relé. Y este ganglio, entonces, en este caso, por ejemplo, está participando sobre el músculo liso de una célula, ¿verdad? Asociada a un vaso sanguíneo. Y en este caso, la célula, o sea, el circuito neuroendocrino motor, es donde cuando la neurona motora ahora ya no está asociada ni a una célula de músculo liso, ni a una célula de músculo estriada esquelética, sino que está asociada a la producción de una sustancia determinada. En este caso, por ejemplo, puede ser un factor de liberación hipotalámico. Entonces, en este sentido, significa que nosotros podemos decir que hay una tremenda complejidad de especialización de neuronas. Y particularmente, entonces, estas neuronas que participan en el sistema endocrino son neuronas del tipo motora, por esta razón. ¿Ya? Voy a la siguiente. En esta diapositiva estamos mostrando en realidad que hay 2 estilos de liberación de hormonas en el diseño. Por ejemplo, esta es la hipófisis anterior y esta es la hipófisis posterior. Entonces, aquí cuando una neurona libera una sustancia, esa sustancia que se liberó va inmediatamente a la sangre y se entiende que es una hormona. Y este es el ejemplo clásico de vasopresina
y también de oxitocina. ¿Ya? Estas dos hormonas se liberan directamente desde el circuito neuronal. Por eso hablamos de liberación directa. Y en el segundo caso, las neuronas neuroendocrinas motoras liberan un release factor, un releasing factor, un factor de liberación. Y este factor de liberación que se liberó aquí viaja a través de la sangre en un circuito cortito, el circuito portohipofisiario, y llega a la porción anterior de la hipófisis. Y desde ahí, con ese factor de liberación, la adenohipófisis fabrica, bueno, sus hormonas características. LH, FSH, TSH, ACTH, prolactina. Ah, y GH. Ok. Y aquí tenemos más o menos un panorama completo, un mapa completo, dijéramos, del circuito, del diseño. Entonces, en este mapa completo del circuito o diseño, nosotros podemos apreciar, fíjense, a nivel hipotalámico, a nivel de la hipófisis anterior. Entonces, aquí tenemos solamente las hormonas adenohipofisiales, ¿ya? Lo que se denomina también el sistema parvocelular, ¿ya? Parvocelular, parvo y magnocelular. Parvocelular son neuronas más pequeñas y magnocelular, neuronas de somas más grandes. Entonces, el sistema parvocelular, por ejemplo, tenemos un factor liberador de prolactina que actúa sobre la adenohipófisis para producir prolactina. Pero también tenemos un factor inhibidor de prolactina, que en realidad es el neurotransmisor dopamina, que cuando actúa inhibe la producción de prolactina. Luego tenemos una neurona que fabrica tirotropin releasing hormone, hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta hormona llega a la adenohipófisis y la adenohipófisis en sus células tirotrópicas fabrica TSH, hormona tiroestimulante. Y esa hormona tiroestimulante actúa sobre la glándula tiroides y fabrica su hormona tiroides. Luego, en este caso, prolactina actúa sobre las glándulas mamarias y producía, bueno, leche. Luego tenemos las hormonas del eje del estrés, ¿verdad? Que producen CRH, actúan sobre la adenohipófisis produciendo hormona adrenocorticotropa. Esta actúa sobre la corteza adrenal produciendo cortisol. Todos vamos a ver cada uno de los ejes posteriormente. Luego, a nivel de la producción de hormona de crecimiento, esto es interesante porque tenemos dos sistemas, dos circuitos. Un circuito que participa en la pro-liberación de hormona de crecimiento, que es la GHRH, ¿verdad? Growth Hormone Release, ¿no? Y ella hace entonces que la GH actúe sobre el hígado produciendo IGF-1, Insulin-like growth factor 1, y por otra parte directamente ella sobre otras células óseas, qué sé yo, diferenciación, crecimiento. Pero por otra parte tenemos una sustancia, la somatostatina cerebral, y entonces esta somatostatina que se produce en estas hormonas actúa como un factor inhibidor en la producción de hormona de crecimiento a nivel adenohipofisiario. ¿Ya? Y luego finalmente las hormonas sexuales que todas se gatillan mediante un circuito hormonal que produce gonadotropin releasing hormone, o sea, factores de liberación de hormonas gonadotróficas. Estas actúan sobre el sistema endocrino. Entonces, este sistema endocrino lo que hace es, la adenohipófisis lo que hace es liberar LH y FSH. Y entonces LH y FSH, ¿verdad? Actúan directamente sobre las gónadas, llámense ovario, testículo, y entonces sobre estas gónadas, dependiendo si eres masculino o femenino, del punto de vista gonadal, entonces vas a producir andrógenos o estrógenos y progesterona, obviamente. Ya está, así que esta es una tabla de resumen bien interesante que después de ir revisando todo el esquema, ustedes pueden volver a revisar. No estaría de más mirar. Bien, entonces, fíjense
uno de los casos clásicos, o una de las cosas clásicas que me gustaría decirles, es que el sistema endocrino tiene dos mecanismos de acción clásicos, uno llamado feedback positivo y otro feedback negativo. No sé si es tan prudente mencionarles este cuadro en este minuto, pero se los voy a explicar de una forma más sencilla, quizás. Cuando ustedes van conduciendo un vehículo por la carretera, por ejemplo, bueno, si no son chilenos promedios, digamos, el chileno promedio normalmente no se fija en la velocidad. El chileno promedio se pone sus lentes oscuros, así como al estilo hollywoodense, y conduce a 140 kilómetros por hora. El chileno razonable, diría yo, debe ser menos del 1% de la población. Si la máxima es 120, conduce entre 100 y 110. Porque tú sabes que pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y a 120 kilómetros por hora nuestras carreteras no están en condiciones de soportar que los neumáticos permitan adherirse lo suficiente, porque tienen polvo, porque no están barridas, ¿ya? Y entonces, o porque está mal hecha la construcción de los sistemas de adherencia del pavimento, y entonces tu vehículo no va a responder y te vas a sacar la mugre. Y sacarse la mugre hoy día en Chile es caro, digamos. Por lo tanto, si tienes algún poco de cerebro, sabes que la máxima tuya, en cualquier parte de Chile, cuando es 120, debe ser 110, máxima. Entonces, independiente tu respuesta refleja, ¿no? Me refiero solamente a las condiciones mecánicas del sistema, la mecánica del roce. Bueno, entonces tú aumentas la velocidad y ponte tú que vas en 100 y querías pasar a 110, pero te pasaste a 115. Entonces, si aumenta la velocidad de tu tacómetro a 115, tú baja la velocidad. ¿Y cómo baja la velocidad? Retirando el pie del pedal del acelerador. Entonces, ¿y qué hace el pedal del acelerador? En realidad, lo que hace es meterle más o menos combustible al sistema de ignición. Entonces, en el fondo, tú vas haciendo esa regulación. Si aumenta mucho la velocidad, retiras el pie. Si baja mucho la velocidad, aprietas el pie. Eso se llama feedback negativo, ¿ya? O sea, retroalimentación negativa. Entonces, este circuito es el que ocurre precisamente en los sistemas endocrinos. Entonces, el sistema endocrino, ¿ya? En este caso, por ejemplo, mediante un estímulo que proviene de algún lado, que no sé de dónde ahora, depende de la hormona y qué sé yo, actúa sobre el hipotálamo. El hipotálamo fabrica un elemento trófico, un factor de liberación. Este factor de liberación actúa, por ejemplo, sobre la hipófisis anterior, sobre la adenohipófisis. Y entonces la adenohipófisis fabrica una hormona trófica, ¿verdad? Una hormona que se va a repartir por la sangre. Esta hormona viaja por la sangre y llega hasta la glándula endocrina. Ponte tú que llega, qué sé yo, a cualquier glándula, llega al testículo. Y entonces ahí fabrica una hormona. Ponte tú que esa hormona sea testosterona. Y esa hormona actúa sobre un tejido blanco, target, ¿verdad? Un tejido como de tirar al blanco, un tejido blanco. Y entonces este target, este tejido blanco produce una respuesta. Por ejemplo, una respuesta en los que fuimos niños, respecto de los que son niñas, es que a nosotros, a la edad de la pubertad, la voz se nos empezó a poner ronca, cada vez más ronca, hasta que nos quedó de esta manera. En cambio, en las chicas, debido a que no hay presencia de testosterona temprana, la voz no queda ronca y queda más delgada. En algunos textos se dice voz infantil. Sé que esto resulta un poco lesivo, sobre todo para las chicas cuando uno cuenta esto, porque dicen, profe, esto suena como una especie de discriminación en el concepto. Y es verdad que no suena bien. Así que digamos voz delgada, ¿ya? Una voz distinta. Las chicas en general tienen una voz diferente a los varones. A menos, obviamente, que sean chicas que hayan hecho algún tipo de intervención temprana. Pero ese es otro negocio y no es parte de esta historia que estamos contando. Entonces, esta hormona que liberó esta glándula endocrina, fíjate, que fue la testosterona, va a hacer un feedback. Y esas rayitas, esas dobles rayitas, significa que va a frenar a la adenohipófisis. Va a decir, oiga, señora adenohipófisis, usted ha producido demasiado factor de liberación, o sea, perdón,
demasiado hormona trófica 2. Entonces, no fabrique tanto, tenemos suficiente. Y por otra parte, ¿verdad? Le va a decir más arriba al hipotálamo lo mismo. Oiga, señor hipotálamo, mucha hormona, mucho factor de liberación. Y el hipotálamo lo va a entender porque tiene receptores para testosterona, al igual que la adenohipófisis, y van a disminuir la producción. Pero asimismo, la propia hormona trófica que fabrica la adenohipófisis le va a decir una señal corta al hipotálamo: oye viejo, ya has producido demasiada señal trófica 1, así es que detengamos la maquinaria un poco, porque si no yo voy a tener que producir mucha testosterona y vamos a volver a frenar igual el sistema. Entonces, así funciona el circuito del feedback negativo. ¿Preguntas? Javiera Eizaguirre. ¿Estás ahí? No estás, Javiera. ¿Por qué no estás? Paula Bayer, ¿estás ahí? Sí, profe. Ah, qué bien, ya está. Entonces Javiera es la que no estaba. Que yo soy bien fijado en estas cosas, ¿eh? ¿Dijo Paula o dijo Paulina? Dije Paula Bayer. Paulina Bayer. Sí, eso. Ya. Javiera Eizaguirre no estaba. Ya está. Paulina, es que yo, en realidad a mí no me interesa dar puntos por si están conectados o no, pero me interesa saber si puedo interactuar con ustedes. Y si no puedo interactuar con ustedes, igual es raro. Paulina, ¿tienes alguna pregunta sobre esto? No, profe. Yo te voy a hacer una pregunta entonces. Si tú Bueno, no tienes ninguna, lo tienes claro. bueno. Este sistema de feedback negativo que hemos mencionado, ¿afecta de alguna manera al estímulo que está produciendo el eje de regulación? Sí. ¿Cómo, por ejemplo? Te estoy oyendo. ¿Cómo? Profe, Sí, Jocelyn. profe, la niña que llamó antes ¿Mm? acaba de escribir en el chat y puso: profe, tengo el micrófono malo, Ya. por si acaso. Entonces, dile que trate de resolverlo, porque cuando hagamos interrogaciones orales al azar va a necesitar responder de alguna forma. ¿Ya está? Ok, ya. Gracias. Bueno, estamos con la señorita Bayer. Entonces, tú me dices que sí. Yo te pregunto cómo, Paulina. Equilibrando la producción de hormonas. No, pues hija, porque el estímulo no tiene nada que ver con el resto del sistema. El estímulo está fuera de la producción de hormonas. Por ejemplo, si el estímulo es que tú estás en tu casa y hay un temblor grado 7 y tú te asustas enormemente y se inicia el eje para abajo, el eje que regula el feedback, ¿va a poder regular el temblor? Claramente no. Entonces, el estímulo es un elemento independiente que activa a todo el sistema hacia abajo, desde afuera. ¿Ya? Ya. Paulinita, por ahí te anduve pillando, ¿ah? Ya. Vamos a ver qué me dice Tomás Joaquín. No sé cuál es tu apellido, Tomás Joaquín. ¿Y profe qué pasa? ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido, hijo? Escobar. Escobar. Te ruego que después le pongas Tomás Escobar, por favor, para saber tu apellido. Bueno, ¿Ya? Tomás, dime una cosa. ¿Cuál es la función entonces del feedback negativo? em,
No estoy seguro, la verdad. Pero plantéalo, a ver. ¿No lo sabes realmente? No, no lo sé. Ya está. Sigrid Carreño, ¿lo sabes? Es como la reacción que se produce por la hormona Ya. hacia el hipotálamo, ¿Y cuál es la que finalidad de esta reacción? como, a ver, es como un tema como de causa y efecto, así como para permitir una reacción al problema, a la problemática que sería el estímulo. Ya, pero sí, por ahí vamos, pero te vas por las ramas. Pero ¿cuál es el objetivo final de esa respuesta de causa y efecto y tal? ¿No? No, no sé, pero respondieron por el chat. Pusieron regulación del mecanismo hormonal. Ya, sí, sí. A ver, Catalina Aravena está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Hola, Catalina. ¿Tú Hola. qué? Hola. Mira, ya algo dijeron por el chat, regulación del mecanismo hormonal, pero ¿me puedes explicar exactamente qué es el feedback negativo? O sea, yo lo que estaba viendo y lo que logré entender fue que está el estímulo y pasa todo lo de las hormonas, que pasa del hipotálamo, todo eso, y después produce una respuesta, ¿Ya? reacción a. ¿Ya? ¿Y esa Y, respuesta de qué consigue? ¿Para qué es esa respuesta? eh, depende o no, o siempre es la misma. Estás como con la canción del depende. ¿De qué depende? Eh, o sea, mira, eh, Catalina Aravena, te lo voy a poner así. Tú fabricas mucho estrógeno. Fabricaste mucho, tu ovario fabricó mucho estradiol. ¿Qué va a pasar en tu hipotálamo y en tu hipófisis cuando hay feedback negativo? No, no sé, profe. Tendría que generar una respuesta, pero ¿de qué? No, no lo sé. Catalina, te voy a volver a preguntar después más tarde por otra lecera. Ya. Mira, si tú produjiste mucho estradiol, el sistema va a tener que frenarse de alguna forma. No puede salirse de los 110 kilómetros por hora. Entonces, como no puede salirse, el sistema va a frenar todos los factores que van a estar interviniendo en distintas etapas, es decir, en el hipotálamo y en la adenohipófisis, para las hormonas que están estimulando la producción de que en tus ovarios finalmente se produzca estradiol. Entonces, en el fondo, la respuesta que dieron por el chat, que habían dicho es la regulación de las hormonas, está bien, pero no está del todo bien, porque decir regulación no es suficiente. Es necesario decir regulación con el objeto de mantener límites máximos de hormonas. ¿Ya está? En eso consiste el feedback negativo. Perfecto. Ya está. Ahí hay otro ejemplo de feedback negativo idéntico al anterior, así que no creo que valga la pena mencionar. Pero, perdón. Pero les quiero decir algo, sí.
voy a volver atrás. Pero hay otro tipo de feedback que no es un feedback negativo, que es un feedback positivo. Por ejemplo, imagínate que tienes una gatita que está a punto de parir gatitos. ¿Ya? A punto de parir gatitos. Entonces están todos los gatitos puestos ahí en las tubas uterinas, no sé qué. Y el cerebro de la gata va a producir oxitocina. La oxitocina va a estimular a los músculos del útero de la gata. Ustedes saben que los gatos tienen un útero en forma de U, ¿ya? Al útero de la gata, donde están todos los huevitos con los gatitos, para ir pariéndolos. Y entonces va a ir contrayendo el útero. Y van saliendo los gatitos. Salen, se rompe la bolsa amniótica, qué sé yo, en fin, la madre los coge, les corta el cordón umbilical y toda la historia que ya saben. Entonces, eso le produce a la madre dolor. El dolor estimula la producción de una mayor cantidad de oxitocina. Sigue pariendo, se produce más dolor. El dolor estimula de nuevo una mayor producción de oxitocina. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, no hablamos de un feedback negativo, hablamos de un feedback positivo. Porque en este caso, la retroalimentación es, mientras más hormonas se produzca, más hormona, mientras más hormonas se produce, más respuesta se produce. Y mientras más respuesta se produce, más hormonas se va a volver a producir. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no queden gatitos en el útero. Y cuando ya no queden gatitos en el útero, va a cesar el dolor. Y cuando cese el dolor, de inmediato va a empezar a disminuir la producción de oxitocina temporalmente, y eso va a disminuir las contracciones del útero. ¿Estamos? Entonces tenemos en la naturaleza dos tipos de feedback. El feedback negativo, que ya vimos, y el feedback positivo. Aquí tenemos un caso, chicos, bien interesante, que me gustaría explicárselo. Por ejemplo, aquí una persona tenía una regulación normal del cortisol. Chicos, pónganme mucha atención porque a juzgar por las preguntas y las respuestas que me han dado, ¿ya? Catalina, Paulina, Tomás, parece que era chico, no están concentrados en la clase y recuerden ustedes que las exigencias de la asignatura no son menores, ¿eh? Así que para que no estemos a último momento, chicos, lo más concentrados posible, y si ustedes no me hacen una pregunta, yo no voy a saber que ustedes tienen dudas. Entonces, aquí tenemos una persona que estaba produciendo, su hipotálamo estaba produciendo CRH, porque era el eje del estrés. Entonces, luego, el hipotálamo, en la hipófisis anterior, estaba produciendo ACTH. No miren las flechas todavía, porque la CRH estimula, se provoca ACTH en la hipófisis. Y la hipófisis hace que la glándula adrenal produzca cortisol, y el cortisol actúa sobre los tejidos, y eso se llama eje del estrés. Bueno, y eso genera una respuesta de distintos tipos. Pero resulta que esta personita, ¿ya? Porque tuvo una alergia, ponte tú, está tomando prednisona, o porque tiene asma. Entonces, la prednisona es una molécula muy parecida al cortisol. Entonces, cuando ella toma prednisona, la prednisona actúa produciendo un feedback de freno, un feedback negativo, para la producción de CRH y para la producción de ACTH y para la producción de cortisol. Entonces, esta persona está alterando su eje de respuesta del estrés debido a la ingesta de prednisona. Entonces, este es un caso, ¿verdad?, donde se afecta la producción de hormonas endógenas debido, ¿verdad?, a la introducción de una hormona exógena, como es el caso de prednisona. ¿Ya?
Ese es el primer caso interesante que hay que mencionar como un caso que interrumpe, que altera el eje de regulación endocrina. Y observen este segundo caso, que es un caso muy interesante y muy importante. Se llama sinergismo. Scarlett Bellis, ¿estás por ahí? Muy bien, apenas te escucho, Scarlett. Dime, Scarlett, ¿cómo estás? Buen día. Scarlett. Bien, bien, Scarlett. Gracias. Dime, ¿qué significa la palabra sinergismo? ¿Cómo? No le escuché. ¿Qué significa la palabra sinergismo? Esa que está ahí, sinergismo. ¿La habías oído mencionar antes? Algo. Ya. Eh, Es resultado de las acciones de dos o más organismos, ¿no? De dos o más factores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de sinergismo en química. Si yo quiero fabricar una solución ácida, ¿verdad? Puedo utilizar ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, y ambos ácidos van a tener una acción sinérgica, porque los dos son ácidos. Pero si quiero utilizar ácido clorhídrico y bicarbonato de sodio, no va a haber un sinergismo de la misma naturaleza, ¿verdad? Porque el bicarbonato de sodio va a neutralizar al ácido clorhídrico. ¿Ya está? Entonces, cuando decimos que una acción es sinérgica, decimos que de una u otra manera una acción incrementa o facilita la acción del otro factor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, continuemos con la clase. Entonces, fíjense, en este sentido, por ejemplo, aquí tenemos la glucosa sanguínea medida en miligramos por decilitro. Pablo Barrera, ¿estás ahí? ¿No? Al agua. Ya está. Catalina Donoso, ¿estás por ahí? Sí, profe. Muy bien. Catalina, dime una cosa. ¿Qué significa ese DL que está marcado ahí? Miligramos por decilitro. ¿Cuánto es un decilitro? No sé. Mira, Catalina, esta es una probeta. La ves ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esta probeta tiene 250 ml. Cada 100 ml tenemos un decilitro, porque 10 veces 100 ml hacen un litro, 1000 ml. Un decilitro son 100 ml. Por lo tanto, esta probeta, que es de 250 ml, es de 2,5 decilitros. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Perfecto. ¿Y este vaso de precipitado, de cuántos decilitros es? De 2. De 2. Excelente. Súper bien. Listo. Entonces, los niveles de glucosa plasmática, chicas y chicos, se mantienen en un estatus normal, ¿ya? Más o menos en el orden de los 100 miligramos por decilitro, por cada 100 ml. Súper. Entonces resulta que si tú le agregas a una persona cortisol, ¿ya? El cortisol tiene un efecto sobre el glucagón y entonces
hace aumentar, debido al glucagón, hace aumentar la glucosa. ¿Ya? El cortisol hace aumentar la glucosa. La tira para arriba un poquito. Si tú tienes epinefrina, o sea, lo que la gente también llama adrenalina, si tú le inyectas a un animalito o te inyectas tu adrenalina, la adrenalina por sí sola, o la epinefrina, yo prefiero decirle epinefrina, también tiene un efecto que aumenta los niveles de glucosa. Y si tú tienes ahora cantidades importantes de glucagón y epinefrina, entonces puedes aumentar mucho los niveles de glucosa. Pero si tú ahora tienes cortisol, epinefrina y glucagón, ¿ya? La suma de estas tres hormonas puede aumentar en una gran proporción los niveles de glucosa, llegando desde un nivel normal entre 80 y 100 miligramos por decilitro hasta 250 miligramos por decilitro. ¿Ya está? A eso se le llama efecto sinérgico de las hormonas. Entonces podríamos resumir con este cuadro que algunas hormonas tienen efectivamente efectos de sinergia. ¿Hay preguntas? Bien. Chicos, recuerden, si ustedes no me hacen las preguntas, yo se las haré en las pruebas. Voy a la siguiente. Profe, ¿Sí? entonces el sinergismo era el que potenciaba a otros factores. Claro, el sinergismo en el caso del sistema endocrino implica que combinar determinadas hormonas que participan en las mismas funciones puede elevar en gran cantidad o puede sumar en gran cantidad los efectos de esas hormonas si las viéramos en forma independiente. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a hablar de una glándula que está muy escondida en el cerebro y que hay que mencionarla también a nivel del sistema endocrino, y esta glándula es la glándula pineal. La glándula pineal, fíjense ustedes, es una glándula chiquita, pesa entre 100 a 150 miligramos y está asociada, fíjense, en mamíferos con unas células llamadas pinealocitos, y también contiene células gliales, astrocitos y fagocitos, y la función principal de la glándula pineal es la producción de una hormona llamada melatonina. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la glándula pineal, estudiantes? La glándula pineal se encuentra en ese punto verde que está marcado ahí, y si ustedes se fijan, ese punto verde está justo sobre estas regiones, estos dos montículos. ¿Ven ese montículo de ahí y ese montículo? Bueno, esos montículos, ¿ustedes ya tuvieron neuroanatomía, Catalina? No, profe, aún no. Aún no. Maldición. Ya. Esos montículos son los colículos, también llamados tubérculos cuadrigéminos. Entonces, estos tubérculos cuadrigéminos están ubicados así cuando uno los mira por detrás. Hay dos colículos superiores y dos colículos inferiores, ¿ya? Los tubérculos cuadrigéminos. Entonces, por sobre los tubérculos cuadrigéminos, esta porción en verde es la glándula pineal. Entonces, esta glándula pineal, ¿ya?, es una glándula muy importante porque produce una hormona que dijimos que se llama melatonina. Perfecto. Melatonina. Muy bien. ¿Cómo se produce la melatonina? ¿Desde dónde se produce? La melatonina, estudiantes, se produce a partir de la síntesis de un neurotransmisor que se llama, de un aminoácido que se llama triptófano. Este aminoácido lo ingerimos en la dieta y tal, está contenido en las proteínas, lo ingerimos, ya está.
Y entonces, mediante una enzima, la triptofano hidroxilasa, se transforma en 5-hidroxitriptofano, mediante una decarboxilasa se transforma en serotonina, un neurotransmisor clásico del sistema nervioso central, y después, mediante una enzima muy rara de leer, la ANAT, ¿ya? Aralquilamina N-acetiltransferasa, la ANAT, se produce la N-acetilserotonina, y esta N-acetilserotonina, fíjate, ¿verdad? Mediante otra enzima, la ASMT, la acetilserotonin o metiltransferasa, se transforma finalmente en la hormona que llamamos melatonina. Ok, esta hormona melatonina circula por el cuerpo. Así, ahí tengo la siguiente. Esta hormona circula por el cuerpo y hace que cuando sea de tarde, noche, nos dé sueño. Bueno, cuando vivimos en estado nativo, las personas que viven sin luz eléctrica, por ejemplo, cuando se oscurece, se van a acostar. En las tribus indígenas eso pasa. Nosotros, por supuesto, no tenemos tubos fluorescentes, tenemos otro tipo de iluminación, y esa iluminación hace que nosotros sigamos funcionando como si fuera de día. Las personas que trabajan en los hospitales, qué sé yo, tienen alterada la producción de melatonina. Las aves, por ejemplo, ustedes ven que todas las aves diurnas, las gallinas, los gallos, qué sé yo, los gorriones, todas las aves diurnas, en tanto comienza a oscurecer, se van a dormir. Y eso es porque se eleva la producción de melatonina. Una vez que la melatonina ya se produjo y ellos se quedaron dormidos, el hígado la transforma en una sustancia, la 6-sulfatoximelatonina, y esa molécula ahora puede ser liberada por la orina. ¿Ya está? Y así al otro día de nuevo, la misma historia. Cuando hay luz, no hay producción de melatonina, está suprimido, y cuando cesa la luz, entonces empieza la producción de melatonina. La melatonina es esta molécula tan rara, ¿verdad? La N-acetil-5-metiltriptamina, metoxitriptamina, porque tiene hay metoxitriptamina. Y entonces la melatonina tiene unión en muchos sitios del cerebro, incluido el túber, el hipotálamo, y también células del sistema inmunitario, gónadas, riñones, sistema cardiovascular. Entonces alguien podría decir, oye, y en las gónadas, por ejemplo, ¿qué importancia puede tener la melatonina en las gónadas? Bueno, como la melatonina se produce durante el día y la noche y cicla, entonces, durante la noche y durante el día no, y durante la noche sí y cicla, entonces a lo mejor las gónadas, tus ovarios, por ejemplo, si eres una nena, a lo mejor tus ovarios están permitiendo, ¿verdad?, que tengas la regla, la menstruación, cada 28 días, y a lo mejor es una forma de ir contando los días, ¿ya? O sea, no de hecho a lo mejor, es de hecho un mecanismo para ir contando los días. O sea, de alguna manera, nuestro cerebro tiene también un sistema de calendarios, ¿ya? Seamos varones o seamos mujeres, y tenemos un sistema de calendario, y también los varones pasamos por ciclos de producción de nuestras hormonas sexuales, asociados, ¿verdad?, entonces a las etapas de la primavera-verano y el otoño-invierno, y por supuesto, esto está asociado también a las horas de luz y de sombra, y por lo tanto a la producción de melatonina. ¿Ya está? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta Dime. en relación a los feedback. Es que me quedó una duda con los anticonceptivos. ¿Qué producen en el cuerpo de la persona? ¿Es un feedback positivo o negativo? Es un feedback negativo. Pero Suprime. eso sería ¿Sí? como en cualquier caso de, ya Sí. sea pastilla, inyección, lo que sea, Sí. sería un feedback negativo. Sí, hace un feedback negativo, entonces suprime, ¿verdad?, la producción de estradiol, porque tú estás con este estradiol artificial. Entonces, el estradiol artificial impacta a los receptores de esto a nivel hipotalámico epifisiario. Claro. Y entonces esta alta tasa de estradiol que tú tienes, debido ya sea a una inyección o a una tableta que estás tomando diariamente, va a producir el fenómeno de anovulación, o sea, va a bloquear que se rompa, que se reviente el folículo de Graf y que salga ese ovocito. Claro. Ah, ya, gracias. ¿Ya?
En cambio, cuando no estás tomando el anticonceptivo, los niveles de estradiol y progesterona van variando. En este caso, tú los empiezas a aplanar cuando tomas el anticonceptivo. Entonces, como van variando, estimulan que entre el día 14 y el día 16 tú tengas tu ovulación. Y entonces ese día 14 al 16 tú te sientes diferente, anímicamente estás distinta, qué sé yo, tu piel está un poco distinta. Pero cuando estás con los anticonceptivos, eso como que se aplana. Y también se aplanan algunos fenómenos neurocognitivos también, ¿ya? Entonces hay menos variaciones de ánimo cuando estás con el anticonceptivo. Entonces, indirectamente, aunque no se quiera reconocer esto nunca, muchas veces, indirectamente, la ingestión de anticonceptivos en forma periódica también participa en procesos emotivos y anímicos en las chicas. ¿Ya está? No se dice mucho, en general no se habla mucho de esto, pero es así. Ya. Ok. Profe, ¿Sí? hablando de eso, en el feedback positivo, ¿la producción de hormonas sería por un estímulo interno o sigue siendo externo? Qué buena pregunta. Por un estímulo interno. Es decir, es la propia homeostasis del sistema, en el caso de la gatita que está pariendo, es la propia homeostasis interna la que gatilla el feedback positivo y lo mantiene hasta que sea necesario. Exacto, muy buena pregunta. Claro, en general cuando el estímulo es externo, en general, no se me ocurre un ejemplo ahora inverso, se producen feedback negativos. O sea, por ejemplo, tienes mucha sed. Entonces, si tienes mucha sed, la neurohipófisis va a producir ADH, hormona antidiurética, y vas a hacer que tu orina salga amarilla y concentrada, porque no quiere perder agua. Pero a la vez, esta hormona va a ir al cerebro y le va a decir a tu cerebro, anda y toma agua, tienes mucha sed, y te va a producir más sed, hasta que tú vas a llegar a un momento donde vas a ir al grifo, vas a tomar agua, y al tomar agua vas a disminuir la concentración de sales en tu plasma sanguíneo. Entonces una región que se llama el núcleo supraóptico va a estar midiendo eso. El núcleo supraóptico es un conjunto de neuronas, y ese conjunto de neuronas, al sentir que tu sangre se pone menos salada porque la diluiste al tomar agua, va a dejar de producir ADH, y entonces si tú tomas mucha más agua, ya no va a producir ADH. Y como la hormona antidiurética evitaba que orinaras, ahora vas a dejar de orinar, y por el contrario, vas a orinar abundantemente. Entonces, si tú tomas mucha agua, orinas mucho. Si tú tomas poca agua, orinas poco, debido a este feedback negativo, producido por el estímulo externo de no tomar agua. ¿Ya está? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Ok. Ahora, este es el circuito de la glándula pineal, como se los había descrito antes al principio, pero ahora ya formal. Entonces, llega luz de la retina. Normalmente se ha estudiado que es la luz que llega desde arriba, no la que llega desde abajo. Eso es muy interesante, por lo menos en los mamíferos cuadrúpedos y bípedos. Entonces, la luz llega desde arriba, cae a estas regiones de abajo de la retina, porque cae en forma posterior, ¿verdad? La retina tiene un lente que es como una lupa. Entonces, la lupa lo que hace, si tú alejas la lupa, la lupa invierte la imagen. Entonces, si la luz viene desde arriba, pasa hacia abajo de la retina. ¿Ya está? Si viene desde arriba, pasa hacia abajo. Entonces, en esta porción inferior de la retina hay unas vías de células ganglionares específicas, qué sé yo, bla, bla, bla. Y estas vías llegan al núcleo supraquiasmático. ¿Ya? Del núcleo supraquiasmático pasan al núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular igual participan en pasan por ahí porque en el fondo el núcleo paraventricular le tiene que decir también a la adenohipófisis, oye, acordémonos que aquí hay que producir LH y FSH para regular los procesos gonadales y no sé qué, y la macana. Hay otras cosas que regular también. Entonces, es como, aprovecha de darme esta información para saber si es de día o de noche, porque yo tengo que regular otras hormonas. Y luego los núcleos paraventriculares envían la información, ¿verdad? A nivel de T1 a T3, ¿verdad? Y en este ganglio cervical, entonces, se devuelve la información y esta información llega a la glándula pineal, y la glándula pineal entonces se entera que es de día o es de noche y produce la melatonina. ¿Ya? Esto es en humanos, chicos.
porque en aves hay algo un poco diferente. En aves, el propio cráneo de las aves tiene un circuito un poquito distinto, es más transparente, entonces hay un circuito un poquito distinto para la regulación de la melatonina, pero en humanos la cosa es así. Bien, ahí siempre yo les dejo, ustedes saben las referencias, nadie es dueño de los esquemas, entonces siempre cuando hay una referencia de algo, chicos, y después no hay referencia, es porque fue la referencia anterior o es la posterior la que está sumada, ¿no? Recuerden ustedes que es decencia. Si ustedes van a exponer una cosa el día de mañana, yo les pido un trabajo, y ustedes van a poner una figura en ese trabajo, tienen que decir de dónde salió la figura. Porque no la inventaron ustedes, ¿no? Bien. Aquí tenemos, chicos, concentraciones de melatonina en el plasma, en saliva y en orina, usando una técnica de inmunoensayo, o sea, radioinmunoensayo, una técnica donde se le mete un anticuerpo con una molécula marcada, digamos, radiológicamente. Entonces luego se hace una autorradiografía y sale la marca de lo que tú estás mirando. Entonces, observen la melatonina, por ejemplo, entre las 15 horas y las 13 horas del otro día. Entonces, aquí vamos a las 15 horas, por ejemplo, a nivel de primero, veamos la primera negra a nivel de saliva. Entonces, la melatonina en saliva a las 15, a las 17, a las 19 está baja, pero a las 21 empieza a aumentar. A las 23 aumenta montones y ya a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana está tremendamente aumentada. Esto es en humanos. Y después, ¿verdad? Empieza a disminuir, qué sé yo, ya a las 7 de la mañana va en la mitad, más o menos va como si estuviéramos a las 9 de la noche, y ya a las 9 de la mañana prácticamente no hay melatonina, y a las 11 de la mañana no hay melatonina. Esto para personas que están ciclando sus días y noches en forma normal. Luego, en azul, ¿verdad? Perdón, al revés. El negro era en plasma, perdóname, soy idiota. El negro en plasma. Eso ya me parecía raro. El azul en saliva. Ahí está, claro. Estaba muy alta la melatonina para ser saliva. En azul, en saliva. ¿Ya? Y en orina, el rojo. Entonces, fíjense que es interesante saber que hay una correspondencia entre la melatonina presente en saliva, voy a poner las letras mejor, en plasma, en saliva y en orina, hay una correspondencia en relación a los niveles. O sea, tanta melatonina se elimina por la orina, pero ya sabemos que no es melatonina, sino que es una sulfóxido, o sea, es una molécula modificada por el hígado, porque la melatonina sola no se podría eliminar directamente por la orina porque no es hidrosoluble, ¿verdad? Y el riñón elimina moléculas hidrosolubles. Entonces, pero que hay una correspondencia entre los 3 niveles de melatonina en un bloque de horas entre las 3 de la tarde y las 3 de la tarde del otro día, o la 1 de la tarde, da lo mismo, las 3 de la tarde sería esto. Ya está, del otro día. Entonces, es interesante, fíjense, entender que esta correspondencia corresponde a un ciclo perfecto que hace la glándula pineal para regular el día y la noche. ¿Ya está? La melatonina está medida en este caso en pg por ml, en picogramos por mililitro. Un litro tiene 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces, estos picogramos por mililitro. Imagínate las cantidades mínimas de melatonina que se presentan y que son necesarias para regular este ciclo del sueño-vigilia, ¿verdad? Entonces, repasemos algo anterior para que no quede dando vuelta. Entonces, dentro de este algo anterior que hay que repasar, ¿verdad? Hay que decir que la retina, ¿verdad? Mediante el tracto retino-hipotalámico, lleva la información
hacia el núcleo supraquiasmático, del núcleo supraquiasmático hace un pequeño relevo hacia el núcleo paraventricular, solamente para hablarle ahí al hipotálamo, pero es esta información del núcleo supraquiasmático la que sigue camino, río abajo, ¿verdad?, hasta T1, T3, donde se encuentra con un ganglio cervical y desde ahí se devuelve hacia la glándula pineal para producir entonces este ciclo de producción de melatonina, ¿ya? El negro en el plasma, el azul en saliva y el rojo en orina. ¿Ya? Hipófisis, funciones generales, entonces. Ahora, hablando ya de lleno de la hipófisis, nos salimos de esta otra glándula que era la pineal. Crecimiento, metabolismo, reproducción, función sexual y, por supuesto, emociones, ¿ya? Que no está mencionado ahí, también asociado a la glándula hipófisis. ¿Ya? La glándula hipófisis es una estructura bastante interesante. Aquí está, por supuesto, tremendamente dibujada en forma artística por el doctor Netter, ¿ya? Esto está tomado del atlas de Netter. Y entonces, aquí tenemos la adenohipófisis, ¿verdad? Aquí tenemos la pars intermedia, que Netter también la presenta, la esboza, ¿ya? Pars intermedia, y luego la neurohipófisis, ¿verdad? Esta porción se le llama infundibular, y entonces aquí está el quiasma óptico. Este quiasma óptico está dibujado en forma bastante artística, porque en realidad, si este fuera un corte más sagital, esto se vería un poquito más plano. Ya está. Y sobre el sistema, entonces, este gran hipotálamo. Pero si ustedes se fijan, este gran hipotálamo, digamos, donde están los núcleos preópticos, supraópticos, tuberales y mamilares, este gran hipotálamo, se proyecta hacia la neurohipófisis en forma directa. Sus neuronas se proyectan hacia la neuro. En cambio, hacia el adeno no en forma directa. Este es del atlas de Yokochi, ¿ya? Mostrando la adenohipófisis real, digamos, o sea, la hipófisis real de una persona humana, ¿verdad? Con la adenohipófisis en esta porción y la neurohipófisis en esta porción, ¿verdad? La región infundibular tuberal y hacia arriba, ¿verdad? Ahí como que se va a apreciar que se abre esa parte de ahí, es esa, ¿no? Hacia el hipotálamo. Pero eso no está en la figura. Voy a la siguiente, y esto es lo interesante que necesito que entiendas perfectamente, que tenía que ver un poco con esta cosa de que el hipotálamo genera factores de liberación, ¿ya? Y dice relación con el hecho de que la adenohipófisis recibe neuronas que liberan hacia los vasos sanguíneos, y de los vasos sanguíneos estos factores de liberación llegan a las células adenohipofisiarias que están aquí. En todas estas partes hay células adenohipofisiarias, ¿ya? Y estas células adenohipofisiarias producen sus hormonas que ya hemos mencionado, FSH, LH, TSH, IGH, fibroprolactina. Pero, cuando la neurohipófisis ahora libera vasopresina y oxitocina, o sea, vasopresina, lo que nosotros también llamamos ADH, hormona antidiurética, o también tiene otro nombre, también se le puede llamar ADP, arginina vasopresina. Cualquiera de esos tres nombres es válido para esa hormona, vasopresina y oxitocina. Estas dos hormonas se liberan directamente desde las neuronas del hipotálamo hacia la neurohipófisis. Entonces tenemos dos sistemas de liberación distintos. La adenohipófisis, liberación indirecta, porque requiere los factores de liberación, y la neurohipófisis, liberación directa, porque no requiere factores de liberación, sino que va de un viaje en la sangre. ¿Ya está? Esto también está tomado de Netter y Lambert. ¿Alguna pregunta? Ya. Esta siempre es pregunta obligada a mis pruebas, ¿no? Por ser. ¿Profe? ¿Sí? Entonces la fosa que está entre medio de esos dos no hace nada. ¿Tú te refieres a la intermedia? ¿A esta? Sí. Sí, hace varias cosas. Esta produce alfa, beta y gamma. Ay, justo pulsé la cuestión. Y gamma, MSH,
y produce una hormona que se llama beta-LPH. Alfa, beta y gamma, MSH. MSH significa hormona melanocito estimulante. Y beta lipotropinas, ¿ya? Son dos hormonas que participan en la pigmentación de la piel. Y en nosotros tienen una respuesta más lenta, pero en los anfibios, por ejemplo, son de respuesta rápida. Los anfibios, cuando van, una rana, por ejemplo, cuando se para en una superficie de barro, algunas ranas, no todas, por ejemplo, Xenopus levis, que es una variedad de rana africana, se para en un barro, por ejemplo, claro, la rana al rato empieza a cambiar su piel y la deja de color claro para no verse. Y cuando se para en un barro oscuro, lo mismo la cambia de color oscuro debido al ejercicio de la función de las MSH. Entonces, lo que pasa es que en humano esa función se ve disminuida, aminorada, porque además hay muchos otros factores que participan en la pigmentación de la piel en los humanos, y además una respuesta tremendamente leve. Entonces no se hace significativa desde el punto de vista endocrino, pero sí tiene funcionamiento. Ya está. Ahora, embriología de la glándula hipófisis. Esto es una cosa, yo lo doy muy al pasar, chicos, porque ustedes tienen histología con... ¿Qué les hace histología, chicos? No tenemos este semestre. ¿No tienen histología? Maldición. O sea que los terapeutas ocupacionales no saben nada sobre un sinsitio, sobre un... ¿no? Lámina basal, ¿no? Tuvimos el semestre pasado, profe. Ah, tienen entonces. Sí, tuvimos el semestre pasado. Ah, ya. ¿Y qué les hizo? Creo que el profe se llamaba Hugo. Si no me equivoco. Ah, Huguito, claro. Hugo Díaz. Claro. Exactamente. Sí, profe. Entonces tuvieron un excelente profe. El Hugo Díaz es un profe espectacular, un histólogo espectacular. ¿Y cómo me llamo yo? Claudio Berrios. Claudio Berríos, sí. Claudio Berríos Bravo. Ya está. Muy bien, chicos. Sí, porque sí, tenemos que personalizar las cosas, porque si no vamos a andar así como en una nada. Ya. Entonces, miren, veamos esta embriología. Entonces, esta embriología de la glándula hipófisis es así. Aquí tienen ustedes un embrioncito, ¿verdad? En etapa de 5 vesículas. Entonces, este embrioncito aquí va a ir formando, en cierta manera, la cavidad oral, la boca. Entonces, al ir formando la boca, el techo de la boca va a empezar a ascender hacia arriba, hacia la región del infundibulum, que era esta porción que la vimos hace un rato atrás en la hipófisis, miren, aquí, infundibulum, hacia esa región. Pero esa es la hipófisis madura. Entonces, esto es tejido nervioso, entonces, este tejido que está en rojito empieza a ascender hasta chocar contra el tejido nervioso. Entonces, una vez que asciende, queda como una burbuja aislada. Y entonces el tejido nervioso lo abraza por detrás y luego estas células crecen un poquito más cuando ya maduran y el tejido nervioso queda de esta forma. También crece esa ampollita nerviosa, ¿verdad? Y esa que crece hacia arriba va siendo el hipotálamo. Entonces, en el fondo, cuando uno dice, ¿cómo se forma la glándula hipófisis? La glándula hipófisis se forma porque se genera ahí una bolsa, ¿ya? Llamada bolsa de Rathke. Y esa bolsa de Rathke asciende, ¿ya? Choca contra el infundibulum en etapa embrionaria, y entonces luego aquí después se empieza a formar un huesito, y ese huesito es el hueso fenoide. Entonces se sella ahí el hueso fenoides. Entonces cuando se sella el hueso fenoides, queda la adenohipófisis, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, y ahí te fijas que este autor sí menciona la parte intermedia, la hipófisis intermedia, y entonces por eso la hipófisis intermedia queda como un tejido cicatrizal entre la unión de la bolsa de Rathke y el infundíbulo. ¿Ya está? Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos otra perspectiva del mismo esquema. Aquí está la bolsa de Rathke que comienza a ascender, ¿verdad? Degenera el pedacito ese, se aísla como una burbuja, ¿verdad? Se empieza a sellar ese huesito que queda ahí, ¿verdad? Entonces luego el infundibulum desciende, esta sigue ascendiendo,
y entonces esta ya madura y forma el adeno, y esta, en verde, forma la neuro, y ese tejido para arriba forma la porción del hipotálamo, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Fíjense que nosotros siempre decimos que el sistema endocrino es un sistema que tiene funciones o tiene una regulación jerárquica. ¿Qué significa esto de la regulación jerárquica, chicas y chicos? Significa que hay como niveles de acción. Entonces, primero, tenemos niveles de acción a nivel de sistema nervioso central, ¿ya? Por eso se habla como de una alta regulación. Y esta alta regulación está asociada íntimamente con el monitoreo interno. ¿Monitoreo interno de qué? De la osmorregulación, es decir, de cuánta sal y cuánta agua hay dentro de los sistemas, osmolaridad, ¿verdad? De los termorreceptores, es decir, cuánta temperatura hay. De los varoreceptores, cuánta presión hay, ¿verdad? Y de los stretch receptors, es decir, cuánta capacidad de estiramiento tienen ciertos sistemas. Por ejemplo, los sistemas arteriales tienen stretch receptor. El sistema respiratorio tiene stretch receptor. Entonces, si tú estiras mucho los pulmones, eso lleva una señal hacia los centros respiratorios. Si lo estiras poco, deja de enviar esa señal, etc. Lo mismo para los sistemas arteriales y los varoreceptores para la presión, etcétera, etcétera. Y entonces, estos sistemas, ¿ya?, conjuntamente con los centros altos del cerebro, por ejemplo, con la corteza cerebral, no sé, tienes la desgracia y fallece una persona que amabas, por ejemplo. Entonces, eso va a generar un impacto de dolor psicológico. Esa respuesta de estrés postraumático psicológica va a provocar también efectos, al igual que los monitoreadores del medio interno, sobre el hipotálamo. Y el hipotálamo va a ser el que manda después en una segunda etapa como de escalafones, ¿verdad? Y manda en dos niveles. Un nivel, todo aquello relacionado con la adenohipófisis, ¿ya? Y por otra parte, en forma directa, todo aquello relacionado con la neurohipófisis. Entonces se fijan que esto está separado de esto en las escalas. Eso me interesa que lo tengan claro, porque esta es la adenohipófisis y ahora esta, que está al revés, la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis fabrica directamente en el hipotálamo, ¿verdad?, oxitocina, que ya dijimos, y ABP o vasopresina. Y entonces esas se liberan directamente hacia la sangre y tienen efecto en distintos tejidos. Pero por otra parte, el hipotálamo libera factores de liberación TRH, CRH, LHRH, GHRH y GHIH, y entonces estos factores actúan sobre la adenohipófisis, y la adenohipófisis a su vez fabrica hormona tiroestimulante, hormona adrenocorticotropa, FSH y LH y hormona de crecimiento. ¿Ya está? Y estos a su vez actúan sobre la tiroides, sobre la corteza de la glándula adrenal, sobre el testículo y el ovario y sobre el hígado. ¿Ya? ¿Me siguen con la idea? Entonces hay un orden jerárquico del control de regulación endocrina en nuestro organismo. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Voy a la siguiente entonces. Ahora fíjense, esto es redundando en la misma idea, ¿verdad?, para mostrarles el caso de la neurohipófisis. Entonces, aquí está el hipotálamo fabrica las hormonas en sus neuronas hipotalámicas y las libera directamente a la sangre, ¿ya? Y esas son dos hormonas conocidas hasta ahora, ADH y oxitocina. Voy a la siguiente. Luego, fíjense, esta es una tabla de resumen, esa la pueden revisar ustedes, no tiene ninguna importancia, está asociada con las hormonas anteriores, y estas son tablas de resúmenes también, que yo voy a ir mencionando en cada caso. Así que las pueden ver ustedes, solamente las dejo como
elementos configurativos para estudio. Y esto también mostrando entonces este sistema, ¿verdad? Que sería como quien dice el sistema porta-hipoficiario, ¿verdad? ¿Y por qué porta-hipoficiario en el fondo? Porque es un sistema arteriovenoso cuya función consiste no solo en llevar sangre a la adenohipófisis y a la neurohipófisis, sino que a la vez, ¿verdad?, de llevar sangre, permitir el flujo de hormonas del hipotálamo para que la puedan llevar hacia la adenohipófisis. Fíjense que en este caso la adenohipófisis está, siempre la habíamos visto dibujada a la izquierda y ahora la vemos dibujada a la derecha en este esquema, ¿no? Y esta es la neurohipófisis. Ok. Ya está. Entonces, finalmente, para resumir esto, divisiones de la hipófisis del punto de vista anatómico estricto, anterior o adeno, intermedio, ¿verdad? O pars intermedia y lóbulo posterior o neurohipófisis. Bien. Ya está, esto ya está comentado. Esto está comentado. Entonces vamos a partir, espérenme, ¿dónde vamos a partir aquí? Ah, aquí está respondiendo a vuestra compañera sobre las hormonas hipoficiarias intermedias. Entonces ahí tenemos la alfa, beta y gamma, MSH y la lipotropinas. Entonces estas hormonas de la glándula intermedia siempre las revisamos al final nosotros si es que hay alguna cosa que pueda importar, y ya vimos que las posteriores son ADH y oxitocina. Creo que hasta ahí vamos a quedar hasta hoy. Me parece que es suficiente. Ya está. Llevamos 1 hora 44 de clases. Entiendo que me han pedido que no se extienda, o sí, que no se extiendan las clases más de un cierto tiempo, o sí, o estoy equivocado, chicos. ¿Alguien que me oriente, por favor? ¿Cómo, profe? ¿Es cierto o es falso que ustedes han pedido como estudiantes que no se hagan los 3 bloques en forma online? Profe, el último bloque se está subiendo material Ya. para hacerlo de forma asincrónica. Para hacerlo de forma así. Eso es esa es la cosa que yo pensaba también, claro. Y ahora cuando ustedes se refieren a este material, en el fondo siguen siendo las clases, ¿verdad? O sea, ¿o qué material? ¿O material escrito? Que depende del profesor. Ah, ya, perfecto, ya. No hay un acuerdo en eso. Ya, perfecto. Fíjense que yo creo, a ver, nosotros comenzamos a las 11:15 y son las 12:54. Miren, veamos esta primera hormona y terminamos. Aprovechemos de ver esta primera hormona mejor y terminamos la clase, porque así partimos con una y ustedes ya ven más o menos cuál es el trato que le voy a dar a cada una de las hormonas. Entonces, Profe, una consulta, ¿el video lo va a mandar? Sí, lo voy a enviar a YouTube y les envío el link. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Porque los videos no caben dentro de la plataforma de eAula. eAula acepta hasta 30 megas, una cuestión, y un video de estos pesa 250 megas. Entonces no caben en eAula. Entonces la única forma es subirlo a YouTube y enviar el link, claro, para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Les voy a poner una tapa que dice TO para que sepan ustedes cuáles son sus videos, ¿ya? Porque tengo un montón de videos puestos ahí. Ok, entonces, chicas, chicos, vamos con la función tiroides. La función tiroides, a mí nunca me ha gustado mucho ser profesor karaoke, de esos que leen, así que esto lo pueden leer ustedes, ¿ya? La tiroides es una glándula, ¿verdad?, que tiene forma de H, así, más o menos, una forma de H, ¿verdad? Y esto es una imagen normal de una glándula tiroides a la cual el paciente ha ingerido una sustancia que se llama yodo 131. Entonces, el yodo 131 se pega, por decirlo de alguna manera, a la glándula tiroides y luego se saca una autorradiografía, porque el yodo 131 genera una emisión, ¿verdad? Entonces, esta emisión hace que esta placa sensible genere esta figura. Las regiones azules se llaman regiones frías, digamos, es donde hay menos yodo,
y las regiones rojas donde hay más yodo, ¿ya? Fijado de este yodo 131, y esta es una imagen de una glándula tiroides normal. Aquí tenemos más o menos en términos anatómicos cómo funciona la glándula tiroides, ¿verdad? Tiene un istmo y tiene dos regiones bastante gruesas en forma de H y se palpan en general desde posterior, ¿verdad? Y se siente como un tejido, como si fuera un tejido graso, blando. En ningún caso debe sentirse duro y en ningún caso debe extenderse por el cuello. La glándula tiroides, chicos, a su vez tiene dos regiones, superior e inferior por cada lado, llamadas glándulas paratiroides, que están ubicadas aquí. Y entonces estas glándulas paratiroides producen paratormona. ¿Ya? Paratormona, esa es una historia que podemos contar después. La glándula tiroides, si ustedes se fijan, tenía este aspecto así como globular. Este aspecto globular está constituido por estas estructuras llamadas folículos tiroideos. Y estos folículos tiroideos están constituidos a su vez por células, ¿ya? Que son células llamadas tiroidocitos. Y estas células tiroidocitos entonces van como la pared de un melón, digamos, generando una capa por fuera y dejando un espacio en el interior. Y ese espacio en el interior está lleno de una sustancia coloidal. Particularmente son moléculas proteicas, lipoproteicas, que ya vamos a ver su función en la siguiente diapositiva. Entonces, esto es un tiroidocito. O sea, cuando yo estoy mostrando esta célula de aquí, por ejemplo, estoy mostrando este esquema con esta célula. Entonces, estos son los límites del tiroidocito. Ustedes lo ven ahí, qué sé yo. Todo eso es la célula tiroidocítica. Entonces, que tiene un núcleo en alguna parte, como cualquier célula, ¿no? Entonces, esta célula tiroidocítica, si ustedes se fijan, recibe desde la sangre yodo. El yodo, ustedes saben, es un elemento químico que está ubicado ahí en el grupo 7, cloro, yodo, bromo y astato. Su valencia es +1, -1, -3, -5 y -7, ¿verdad? Entonces, este yodo ingresa a la célula tiroidocítica, al tiroidocito, ¿verdad? Mediante un transportador, que está ahí en el número 1, un transportador. Y ese transportador se llama pendrin o pendrina, ¿ya? Es una proteína compleja que bombea el yodo hacia el interior. Entonces, este pendrin bombea el yodo y lo hace pasar hacia el interior, porque se acuerdan que les dije que esto era como un melón, así. Entonces, en el interior está este ambiente coloidal. Entonces, en este ambiente coloidal hay un grupo de enzimas llamadas peroxidasa, y que hacen las peroxidasas, ustedes saben, son enzimas oxidativas. Entonces, lo que hacen al yodo, le roban el electrón, se lo quitan. Entonces, pasa de yodo -1 a yodo +1. Y entonces, el yodo +1 sufre un proceso que se llama organificación, que aquí no se entiende mucho, se va a entender mejor en la siguiente diapositiva, pero se los voy a contar aquí, que el yodo se integra mediante el coloide, que se llaman tiroglobulinas, a todo este ambiente coloidal, se integra en una molécula que se llama DIT, o pasa a llamarse DIT, y en otra que pasa a llamarse MIT, diyodotironina y monoyodotironina. Y luego estas moléculas se acoplan y forman T3 y T4, y este T3 y T4 es bombeado, ¿verdad?, nuevamente a la sangre. Entonces voy ahora, para poder explicarles, primero el feedback, ¿o no? Así, primero el feedback. El feedback entonces funciona de la siguiente forma. Es un feedback negativo, entonces el hipotálamo fabrica tirotropin releasing hormone, TRH, la adenohipófisis, en este caso está puesta al revés, ¿se fijan? Esta es la adeno, esta es la neuro. La adenohipófisis fabrica tirotropin, hormona tiroestimulante, y esta hormona tiroestimulante actúa sobre la glándula tiroides, y la glándula tiroides entonces fabrica T3, triyodotironina, y T4, tetrayodotironina, y estas forman un loop,
corto inmediatamente hacia la adenohipófisis y un loop largo hacia el hipotálamo. Y de esa manera le sacan o le meten el pedal de aceleración al sistema para regular la producción de hormona tiroidea. ¿Ya está? Las hormonas tiroideas, chicas y chicos, tienen múltiples funciones en nuestro cuerpo, son muy pleiotrópicas, tienen amplias funciones. Entonces, siempre se dice, o sea, como que hoy sí, la tiroides es buena o es importante porque aumenta el metabolismo, pero ¿qué hace en realidad en sentido estricto? En sentido estricto, lo que hacen estas hormonas, estudiantes, es, primero, a nivel cardíaco, actúan como cronotrópicos e inotrópicos positivos, es decir, incrementan la frecuencia cardíaca e incrementan la fuerza de contracción cardíaca. Entonces, eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Parece que el mecanismo involucrado al aumentar la frecuencia es incrementar el número y la afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. Y recuerden ustedes que estos receptores beta-adrenérgicos se asocian con norepinefrina y con epinefrina. Y recuerden ustedes que norepinefrina y epinefrina, ¿verdad? Son las moléculas que se producen, ¿verdad? A nivel central y también a nivel periférico para mantener la regulación cardiovascular. Un segundo mecanismo para aumentar la fuerza muscular es que incrementan la circulación de estas catecolaminas ahora sobre estos receptores, o sea, incrementan la afinidad de los receptores y más encima incrementan la circulación de las catecolaminas y también, fíjense, generan un cambio molecular tremendamente importante, incrementan la proporción de alfa-miosina en la cadena pesada. Recuerden ustedes que el corazón, digamos, es una estructura que tiene una masa ahí, una masa cardíaca, ¿verdad? Y esta masa cardíaca tiene fibras de actina y miosina profundamente ensambladas. Entonces, resulta que estas, al incrementar la proporción de alfa-miosina, aumentan en cierta forma la actividad tepeásica del músculo cardíaco, por lo tanto, aumentan la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ya? Es un poco lo que hace también la actividad física sobre el corazón, también tiene un efecto similar, un efecto anabólico similar. A nivel de tejido adiposo, chicos y chicas, en general tiene un efecto catabólico, o sea, disminuye la grasa corporal. Por esa razón, desgraciadamente, algunos chicos y chicas compran por fuera en la farmacia, compran hormonas tiroideas, ¿verdad? Y se las ingieren con el objeto de disminuir la masa grasa. Pero es una mala idea porque alteran la regulación del eje y producen unos efectos secundarios que pueden ser bastante nocivos. Y dentro de estos efectos secundarios nocivos hay uno que desgraciadamente también es, la gente no lo sabe mucho, que también tiene efectos catabólicos sobre el músculo estriado esquelético. O sea, incrementa el breakdown, o sea, la ruptura de proteínas del músculo estriado esquelético y por lo tanto disminuye la densidad de tu masa muscular. Otra cosa que hace la glándula tiroides, que es muy importante, sobre todo en las primeras etapas de la vida, su hormonas T3 y T4, es que a nivel de hueso promueven el desarrollo y crecimiento normal del sistema articular, esquelético y articular, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso mismamente promueve la maduración del sistema nervioso. A nivel de intestino, incrementan la tasa de reabsorción de carbohidratos. Esto es interesante porque resulta que como incrementa la tasa metabólica, también de alguna manera incrementa la cantidad de carbohidratos que tienes que absorber. Entonces, si te comes una empanada, ¿ya? Una persona con baja hormonas tiroides va a absorber menos carbohidratos que una persona que tiene más hormonas tiroides, dentro de esta masa que proviene de este artilugio, de este preparado. A nivel lipoproteico, estimula la formación de receptores LDL. Y estos receptores LDL, esta es una historia larga de bioquímica, yo no soy bioquímico, ¿ya? Es una historia larga que tiene que ver en el fondo, ¿verdad? Con el hecho de que los receptores LDL están asociados, ¿verdad?, a la forma en que se movilizan las microgotículas de grasa dentro de los sistemas, desde el sistema digestivo hacia la sangre y desde la sangre hacia el hígado, y cómo en el hígado se produce la síntesis de colesterol. Entonces, estos receptores LDL son los receptores de low density lipoprotein, de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces está asociado en el fondo a la homeostasis de la regulación
del colesterol. Y otro efecto, por supuesto, un efecto obvio, es el efecto calorigénico, ¿ya? Estimula el consumo de oxígeno. ¿Cómo se mide el consumo de oxígeno, chicos? Se mide durmiendo, ¿ya? Entonces tú sabes cuánto oxígeno produjo la persona y sobre esa cantidad de oxígeno que produjo, tú puedes sacar más o menos un promedio de cuál es su gasto metabólico. ¿Cuántas calorías necesita al día mínimamente para vivir en buenas condiciones? Normalmente nosotros ingerimos muchas más calorías de las que necesitamos y todas esas calorías que ingerimos y que no logramos quemar, ¿verdad? Son almacenadas como grasa. ¿Ya está? Activa también muchos otros tejidos, ¿verdad? Y incrementa, por tanto, la tasa de gasto metabólico. No sé dónde tengo me falta, estoy buscando una, chicos, esta. Necesito esta para continuar. Entonces, fíjense, tenemos la molécula de tirosina, que es un aminoácido. Esta molécula de tirosina liga un yodo y forma monoyodotirosina. Y si liga dos yodos, forma diyodotirosina. Y ahora, si ustedes se fijan, si se une esta molécula con esta, forman el MIT con el DIT, forma el triyodotironina, T3, que tiene un pedacito del grupo aromático, ¿verdad?, del aminoácido, pegado con el enlace éster, y la otra cola del aminoácido completo, con 3 yodos, o si se ligan dos de estas que tienen 2 yodos en sí mismas, forman la tetrayodotironina, ¿ya?, que tiene los 4 yodos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, el detalle interesante que les quiero decir, chicos, es que se fijan que dice monoyodotirosina, y aquí el apellido es tironina. Entonces, T3 es triyodotironina y T4 tetrayodotironina. Y tenemos una molécula, finalmente, que se llama T3 reversa. ¿Y qué es la T3 reversa, chicos? Es una molécula parecida a la T3, pero que se diferencia de esta, porque, si ustedes se fijan, esta tiene el yodo aquí, aquí y acá falta el yodo en esta posición y lo tiene aquí. Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a quedar hoy día porque después nos tocan las enfermedades asociadas al yodo y esas las vamos a ver en la clase siguiente. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Profe, ¿el video cuándo va a estar disponible? Va a estar disponible en tanto se procese y lo subo de inmediato. Así que no se preocupen. ¿Ya está? ¿Pero lo va a enviar por correo? Sí, esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. Espera un segundo, me voy a salir un instante. Dame un segundo. Dejo de compartir. Deme un segundo. Ya. ¿Quién me habló recién? Perdón, ¿quién me preguntó recién? No me di cuenta. Elizabeth. Elizabeth, ya. Elizabeth, ¿hay delegada de curso? No sé si en este ramo, profe. Ya. Tú vas a ser la delegada. No hay problema. Ya. Entonces, déjame anotarte, por favor, espérame. Elizabeth, ¿cuál es tu apellido? ¿Narváez? Narváez. Ya, Elizabeth Narváez. Elizabeth, anota el siguiente número telefónico. Deme un momento, espérame un poquito. Dame. Ya, profe, dícteme nomás. Ya. Más 56 9. ¿Ya? 948. ¿Ya? 38479. Ya. Entonces, Ahí le hablo yo. Entonces me hablas por ahí y yo te envío el link y vemos y conversamos ahí si vamos a hacer un chat grupal, qué sé yo, etc.
¿Ya está? Para que estemos todos Ya. sintonizados. ¿Ya? Sí, no hay Mira, problema. y otra cosa, Elizabeth, ya me estoy preocupando de algo. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí cuántos conectados hay ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y son más de 17. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué no siguen en la conexión? Entonces, Profe, ¿sí? al menos yo sé de una compañera que se tuvo que salir porque tuvo que ir a ver a alguien a la clínica. Ya, perfecto. No, está bien. Pero mira, sí, mi pregunta no es punitiva. O sea, que quiero decir que mi pregunta no es como para castigar. Mi pregunta es, digamos, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo podemos mejorar que las personas no se vayan antes? Si hay, por supuesto que hay casos excepcionales. A lo mejor la clase está muy larga, no sé qué. Entonces, Elizabeth, nosotros vamos a discutir eso internamente, ¿ya? Y lo vamos a proyectar después en el curso, ¿te parece? Sí, profesor, no hay problema. Ya, la idea es mejorar el aprendizaje, chicas y chicos, y lo único que me interesa, les digo con toda franqueza, es que ustedes puedan entender la fisiología, porque la fisiología es esencial para la carrera que ustedes están estudiando. Detengo la grabación.